Muy buenos días, familia. Cuando el Señor nos enseñó a orar, en Mateo capítulo 6, ¿recordáis? Allí está esa oración que es un modelo, es una estructura, es una base. Hay una expresión de las primeras, que son tres cosas que se refieren o afectan a Dios directamente, porque hablan de Él y es lo primero, recuerda, es lo primero en todo, y dice que Él es el Padre que está en los cielos y que sea santificado su nombre, y a continuación dice, venga tu reino, y también hágase tu voluntad. Eso es para Dios exclusivamente, y lo demás ya sí son peticiones, cosas que necesitamos, como el pan de cada día, como el perdón, ya lo hemos recibido, evidentemente. Cuando hemos recibido a Jesús, hemos recibido el perdón total, pero nuestras acciones diarias siempre van determinando que tenemos fallos, errores. Y por eso le decimos que nos perdone, y que nos libre del mal, y que al fin y al cabo, cuando vengan los momentos difíciles, siempre Él va a estar ahí, abriendo una puerta para que podamos escapar por ella. Pero, meditando en qué significa venga tu reino, cuando hablamos de las cosas futuras, el nombre técnico es escatología, ¿no? Pero bueno, no nos hace falta entender el nombre técnico, sino entender el concepto. Venga tu reino. Está hablando de algo futuro, que no ha ocurrido hasta al menos en ese momento en el cual estaba enseñando Jesús a sus discípulos a orar. Pero claro, el reino de los cielos, el reino de Dios, es evidentemente eterno, no es algo temporal. Ahora, sabemos que hay algo temporal en el cual sabemos que es Jesucristo mismo el que viene a reinar a la tierra en el último día de la tierra, siempre entendiendo que proféticamente para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces me estoy refiriendo a 1000 años. 1000 años. En los cuales sabemos que Él va a reinar. Pero no es el reino eterno, porque va a durar 1000 años. O sea, sabemos perfectamente, porque está bien definido, cuánto tiempo dura. Y a nosotros se nos manda a orar, evidentemente, por el reino eterno. Venga tu reino, es el reino eterno. Pero sí que va a haber ese periodo, porque ese periodo va a marcar el final de una etapa que para Dios, bueno, para hacernos una idea general y un poco vaga, la determina como días de 1000 años. Pero es una cuestión dentro de la grandeza de Dios y de su forma, pues para que nosotros podamos entender un poco. Porque una de las características es que en la eternidad pues no hay tiempo. Y si no hay tiempo, ¿cómo vamos a aplicar un tiempo? No podemos. Pero bueno, el Señor sabía que nosotros íbamos a estar dando vueltas y lugubrando sobre todo este asunto, y le dije, bueno, para que tengas una idea, pues imagínate que un día para mí son 1000 años para ti. Perfecto. Y así lo aceptamos y así lo tomamos, pero sabemos también que es literal en cuanto a la duración de la tierra. Y está muy determinado y muy precisado, pero lo cierto es que vivimos en un mundo de confusión, cada vez más confusión, todo es confusión. Ha llegado el punto de la confusión a niveles, yo no sé si es el final, no, pues posiblemente no, porque cada vez que yo hablo de esto y me he sorprendido, tengo que admitir que la siguiente vez que hablo han ocurrido todavía muchas cosas, desde que a mí me sorprendió una. O sea que la capacidad de sorpresa
la tenemos prácticamente agotada, porque es inaudito cómo va evolucionando para mal, para la destrucción, todo el sistema mundial. Lo que la Biblia llama el mundo, que no se refiere al globo terráqueo, sino al sistema de vida. También le llama el siglo, teniendo en cuenta que las características de la forma de vida. Entonces, bueno, repito, nuestra capacidad de sorpresa siempre será escasa, porque hay cosas que son incomprensibles para la humanidad, ¿no? Pero sí es algo muy importante, y el Señor me recordó una palabra que está en Lucas 21, en el versículo 34. Sabéis que Lucas 21 está refiriendo a también los últimos tiempos, y dice el versículo 34, Lucas 21, 34, ¿está ahí? Dice, mirad también por vosotros mismos. ¿Qué tenemos que mirar? Dice que vuestros corazones, y hemos hablado bastante en estas semanas de lo que significa el corazón, que no es un órgano físico, sino que por la importancia que tiene se compara con el órgano físico sin el cual no podríamos vivir. Bueno, el corazón está en la mente, porque es la mente, son los sentimientos y es la voluntad. Dice que vuestros corazones, o sea, nuestros pensamientos, que van a producir nuestros sentimientos y por tanto van a llevarnos a hacer las cosas de una manera determinada o de otra, dice, eso es lo que tenéis que cuidar. Vuestros corazones, dice, no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. En Mateo 6, recuerda, el Señor nos advierte con rotundidad que el afán y la ansiedad es un pecado delante de Él, porque es una falta de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que la falta de fe le desagrada, porque esa es la parte que no meditamos mucho. Si con la fe le agradamos, quiere decir que con la falta de fe le estamos desagradando. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Hay un día, hay varios días que estamos esperando, pero todos van en orden. Porque como un lazo, o sea, como una trampa, vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. O sea, este no es solo un mensaje eclesial, sino es un mensaje universal sobre todos los que habitan en la faz de la tierra, que veis que están tan contentos, cambiando el idioma, queriendo llevar tal confusión a las personas que una persona se puede mirar delante del espejo y ver que tiene unos atributos físicos y no saber quién es. Eso ya es horrible, ¿no? Eso es lo más terrible que le puede ocurrir a una persona, que no sepa identificarse al verse. Bueno, pues no voy a entrar en eso, pero es la realidad. Pero sobre esos que están tan felices y creen que nunca va a pasar nada, dice que vendrá un lazo, una trampa, sobre todos los habitantes de la tierra. Pero a nosotros ahora sí nos dice específicamente, velad, velad, pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar. Porque lo que viene sobre la tierra es muy terrible, es tremendo, pero dice que nosotros tenemos que velar. Claro, uno se despista, y yo siempre me acuerdo, prácticamente últimamente me lo recuerda el Espíritu Santo todos los días, el Salmo 127, que si Él no edifica la casa, en vano trabajaremos los edificadores. Yo trabajaremos porque nosotros estamos pues, edificando, ¿no? Y ya no solamente hablo de las estructuras, sino hablo de edificar iglesia, que son personas. Y si Yahweh no vela, no vigilia, en vano vigilaremos nosotros. O sea, la garantía que tenemos y la seguridad es que también el Señor está vigilando.
y cuando nosotros nos despistemos, Él nos va a corregir. Bueno, velad, pero de todas maneras nosotros tenemos que hacerlo en todo tiempo para que seamos tenidos dignos de escapar. Y sí, hay que escapar. Porque el Señor ha prometido y ha hecho muchas concesiones a los que en este tiempo estamos creyendo. Pero creyendo, pues a ver, los demonios creen también, ¿no? Es más, aún van un paso más adelante que los hombres porque dice que además tiemblan. Cada vez que los demonios veían a Jesús se echaban al suelo y desde el suelo le decían: ¿por qué has venido ya a atormentarnos? Pero tirados en el suelo, porque ellos sí saben quién es la autoridad, cosa que nosotros no sabemos muy bien, quién es la autoridad. Y debemos aprenderlo, es imprescindible aprenderlo. De tal manera que, claro, es un asunto delicado, muy delicado. ¿Qué cosa es delicada? Cuando yo abro mi teléfono, le he puesto para que me informe del día de hoy y del día del calendario hebreo. El día de hoy es 6 de agosto, pero en el calendario hebreo es el día 19 de Av. A-V, es un mes, que corresponde con el 6º mes. Sabéis que los nombres se los pusieron los hebreos, pero no tienen nombres, sino que tienen números. Recuerda, hablamos del primer mes, que dice el Señor que es para nosotros, para sus hijos, para los que invocamos su nombre, debe ser el primero de los meses, y eso fue en el mes de abril, en este año. Para el calendario hebreo siempre va a ser la misma fecha, pero para nosotros sabemos que no encajan perfectamente siempre. Hay que siempre estar, pero es fácil hoy buscar ese encaje y saber realmente en dónde estamos. Bueno, el 19 del mes de Av, lo que hoy quiero compartir contigo, porque recuerda, tenemos que velar y orar, es que faltan 39 días para que llegue el día primero del mes séptimo. Bueno, estamos en el 5º mes, perdonad, entonces lo he dicho mal, en el 5º mes. Y faltan 39 días para que llegue el primer día del 7º mes, que para los hebreos será su primer día del año civil. Pero para nosotros, algunos creen que septiembre es el mes 9º, ¿no? Pero sin embargo es el 7º, septiembre, lo dice su propio nombre. Bueno, pero ¿qué es lo que tenemos que destacar ahí? El 7º mes es el del que se cumple todo. Recuerda, he hablado de que la tierra tiene 7 días, porque el número 7 es el número que ha ido Dios dando y determinando para sus acontecimientos, y que nosotros pues podamos estar atentos. No vamos a saber exactamente, pero muy próximo sí. Muy próximo tenemos que saber. Entonces, en esta gracia de Dios y en esta intención que Dios tiene de irnos mostrando poquito a poquito y sabiendo nuestra torpeza de entendimiento, que vivimos en una mente totalmente entenebrecida, toda la humanidad, toda. Ahora, nosotros, al estar en Cristo, al tener la presencia del Espíritu Santo, bueno, en algo podemos aprender o discernir un poquito más. Pero digo un poquito más porque la confusión no solamente llega a la sociedad civil, sino que también llega a la Iglesia. Y claro, hay tanta confusión, tantas opiniones, tantos mensajes, tantas cosas por ahí dando vueltas y vueltas y vueltas en Internet, que sí que nos pueden confundir. Y claro que está destinado precisamente para confundirnos, porque no hay
una claridad sobre el asunto. Y uno puede ver pues grandes maestros, yo los considero grandes maestros, que tienen opiniones pues indiscutibles. La palabra de Dios es la única que no se puede discutir, pero claro, viendo la misma palabra, unos piensan una cosa y otros otra. Y a veces la contraria. Pero no, aquí estamos hablando de matices. Pero lo importante es que nosotros estemos pues más o menos atentos y sabiendo que en la aproximación de los tiempos sí nos la da el Señor, y estamos viviendo estos últimos tiempos de los cuales nos habló el Señor, de los cuales nos han hablado los profetas del Antiguo Testamento, pero especialmente los profetas del Nuevo Testamento. El propio Señor Jesucristo nos da pistas, y los apóstoles también, sobre todo Juan. Sabéis que a él se le mostró todas las cosas que iban a ocurrir, y son fieles, no se pueden tergiversar. Por eso yo le tengo tanto respeto, porque cambiar algo de lo que es la revelación de Dios es muy delicado. Recuerda lo que dice al final del libro del Apocalipsis: si tú lo cambias, si tú añades, se te añadirán las plagas descritas en ese libro, y si quitas, dice, será quitado tu puesto en la eternidad. Ahí sí que tenemos que pisar muy firmes y con mucho cuidado, y tener pues la mente bien abierta para lo que el Señor nos siga mostrando y enseñando. Bueno, os decía que cuando abro mi teléfono, y después de investigación, porque sí hay mucha confusión, pero hay cosas ciertas. La conclusión a la que yo he llegado, después de estudiar las diferentes opciones, es que si tú ahora mismo lo estás poniendo ahí en tu teléfono, te dirá que estamos el 19 de Av del año 5000, a ver, para que no equivocarme, a veces se me va la olla ya, del año 5783, contado desde Adán. Se supone que el pueblo de Dios ha llevado bien las cuentas, y que estamos en el 5783. Ahora, sabemos y he investigado que esta fecha no es correcta, porque hay otro grupo, también de judíos, con la misma legitimidad, que piensan, y yo también lo pienso, mira, se me ha metido una avispa, ya no son moscas, son avispas. Vamos a traer a Javier Luis Guerra para que a ver si se las lleva. Y dice que le faltan 210 años exactos al calendario que comúnmente se dice hebreo. 210 años. ¿Por qué esa cifra? La confusión estuvo en Egipto, como siempre. Ya sabes que cuando habla del mundo, del sistema mundial, lo refiere a Egipto, o sea, confusión. Y la confusión llegó ahí precisamente porque ellos tuvieron dos etapas bien diferentes. La primera, buenísima, cuando fueron traídos por José, el hijo amado de Jacob, y todos, por la hambruna que había en la tierra, sobre todo la tierra en general, tuvieron que venir a Egipto, donde José, el Señor lo había enviado por delante para preparar lugar. Oye, me recuerda a Jesús, que también dijo en Juan capítulo 14, voy pues a preparar lugar para vosotros, y ya cuando esté listo, os voy a tomar a mí mismo. Fíjate, Dios siempre ha hecho y trabaja a veces con un mismo patrón, ¿no? El caso es que allí, la primera etapa, pues fue magnífica. José, sabéis toda la historia, no la voy a repetir, pero alcanzó pues un puesto que solamente estaba el faraón por encima de él, pero sabemos muy bien que era testimonial, porque en realidad el faraón estaba de vacaciones, porque tenía a José que gobernaba, que dirigía perfectamente todos los asuntos del reino. Y el mal dijo, mira, lo que él diga, yo a mí no me estáis preguntando nada. Y lo que José determinó. Entonces, bueno, esa primera etapa, claro, cuando él, pues por la historia que ya conocéis, la mayoría de vosotros, llega Jacob
y llega el resto de sus hermanos a Egipto, pues él los recibe y les da la mejor tierra. Los coloca en la mejor tierra, en la tierra de Gosén. Y fue un tiempo magnífico, un tiempo extraordinario, un tiempo en el cual eran respetados porque eran la familia de José. El faraón había dado órdenes muy concretas de que se cuidara a ese pueblo. Y ojo con aquel que osara tener algo en contra de ellos, porque se estaba jugando la vida. Pero bueno, eso terminó. Y pasado el tiempo, apareció otro faraón que de repente se encuentra a un pueblo que no le adoraba, no adoraba a sus dioses, y estaban colocados en la mejor tierra. Entonces llama a sus secuaces y le dice: oye, ¿y estos quién son? ¿Qué hacen aquí? Ya nadie se acordaba de José. Entonces los esclavizó. Entonces puso sobre ellos una carga muy fuerte. Bueno, los dos periodos es donde entra esa confusión. Uno dura 220 años y otro 210 años. ¿Cuál es el que no cuentan? ¿Cuál creéis vosotros? Porque faltan 210 años, quiere decir que falta ese periodo. Y ellos solamente toman en cuenta los 220 años que estuvieron bien. Y no cuentan los 210 años de esclavitud. Y lo han quitado de su calendario. Menos, repito, unos judíos que también estaban allí porque se iban todos, que son los judíos, se llaman caraítas. Hoy, al día de hoy se llaman caraítas. Y llevan así llamándose mucho tiempo, pero yo no sé exactamente cuánto tiempo lleva esa rama, esa parte del judaísmo, celoso de custodiar realmente la verdad, que le han dicho no. Tal y como dice el apóstol Pablo, eso no lo han dicho los caraítas, eso te lo digo yo, porque el apóstol Pablo, cuando se refiere a eso, dice que el tiempo de esclavitud en Egipto fueron 430 años exactos. 430 años. Dividido en esas dos partes, te encaja perfectamente los 220 por un lado y los 210 por el otro, y los suma son 430 años. Y esa es la verdad. Y esa es la realidad. Quiere decir que ellos decidieron dejar esos años ahí colgando en el aire, no contarlos. Los caraítas sí lo cuentan. Por eso, cuando hoy dice que estamos en el 5783, hay que sumarle 210 años. Entonces son 5993. Y el año próximo, hablando del calendario hebreo civil, empezaría y aparecería en nuestros teléfonos el año 5784, en el calendario real 5994. 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999 y el séptimo año 6000. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Vale. ¿Eh? O sea, ¿perdón? ¿Que hay que hacer la maleta? ¿Y para qué quieres maleta si no te puedes llevar nada? Bueno, es un dato, porque luego lo acusan a uno de que estoy diciendo fechas, ¿no? Yo estoy contando. ¿Pero veis? Que lo he contado despacito para no equivocarme, para que no me falle la memoria, ¿no? ¿Y lo habéis entendido? Entonces, bueno, velad y orad. Ese es el testimonio. Bueno, de tal manera que quedan 39 días para que llegue ese momento, ese día, en el cual
tampoco quiero entrar hoy, porque lo voy a tocar más adelante, teniendo en cuenta que quedan 39 días, no me sobran muchos, pero lo voy a tocar porque yo pienso que puede ser. Pues es muy sencillo. Eso está claro, ¿no? Que el Señor vino en dos fases, en dos venidas. Vino una vez, hace 2000 años, todos estamos aquí precisamente porque hemos sido beneficiados por lo que Él hizo en la primera venida. Pero, pues hombre, no podemos tomar en desconsideración lo que el Señor dice, ¿no? Cuando se está despidiendo, el Evangelio de Lucas, sabéis que fue escrito por encargo y es el mismo que escribió el libro de los Hechos, Lucas. Y esto era para una persona adinerada, muy interesada y que podía hacerlo y pagó. Dice, oye, recopílame todos los datos de Jesús, todo lo que hizo y me lo escribes. Y claro que le escribió su Evangelio. Ya no es personal porque nos ha llegado a todos y todos podemos disfrutar. Les dice el último capítulo de Lucas, el versículo 50, Lucas, no sé si había estado allí personalmente, pero él tomó muy buena nota porque era un tipo bien estudiado y estructurado. Dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Está hablando de Jesús. Lo saca a Betania, una parte del Monte de los Olivos, que por cierto nunca podemos visitar porque está hollado, pisoteado y vituperado por el pueblo que no existe palestino. Está en la Palestina ocupada, pero no por Israel, sino ellos son los ocupas. Bien, entonces Betania no lo conocemos. Y dice que aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba en el cielo, y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre bendiciendo en el templo. Pero recuerda que Lucas escribió el libro de los Hechos y lo continúa. Con lo que ya había escrito para Teófilo, lo continúa. Y dice, la llegada del Espíritu Santo relata cómo aconteció que ellos vieron esa marcha del Señor hacia arriba, hacia el cielo. Les dice que no se vayan de Jerusalén porque iba a llegar la fabulosa promesa del Espíritu Santo, que para los judíos sabían muy bien qué era, y era eso que ya he mencionado, que el Espíritu Santo iba a derramarse, a estar en todas las personas, y que íbamos a recibir poder y que todo iba a ser perfecto. Bueno, le dice todo eso el Señor y vuelve a enganchar ese mismo relato de Lucas y dice en el versículo 9, Hechos 1:9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Voy a poner el dedo aquí para que no se me vaya. ¿Sabéis que llevamos unas semanas con un revuelo sobre el tema de los ovnis? Yo os comenté hace tiempo que había ya hasta departamentos del ejército especiales con el tema de los ovnis. Y en esta semana lo habréis podido ver. Bueno, a lo mejor como estabais algunos en el redil y allí uno se olvida del tiempo y del espacio, gracias a Dios, ¿no? Porque esa es la idea, que estemos disfrutando y conectados con el Señor. Pero bueno, yo sí estoy pendiente de las noticias y hace un par de semanas, 3 semanas, el revuelo sobre el tema ovni es espectacular, ¿no? ¿Sabíais eso? Sí, digo yo, porque es que no decir nada, estoy suponiendo que sí.
Bien. Lo ocultó una nube. Hace 2000 años. ¿Qué podíamos pensar ahí? Podemos pensar muchas cosas. La verdad. Cuando vemos lo que le pasó a Elías, ahí dice claramente, un carro de fuego, algo que echaba fuego, y que era un medio de transporte. ¿Cuál era en la mente de aquellos días? ¿Cuál era el tope de transporte? El carro. Entonces, bueno, él ve algo que no es un caballo, que no es un mulo, que no es un burro, que no es un camello, que echa fuego y se lleva a Elías. Eso es lo que él ve. ¿Vale? Está muy bien. Si lo creemos es porque está en la Biblia, pero tú dices, no, era un carro de verdad, de caballos, tras. Bueno, pues ya está. No, yo no me voy a complicar la vida, ni te la voy a complicar a ti, pero eso dice la Biblia. Aquí dice que el Señor fue tomado en una nube, que fue ascendido, porque él era en ese momento, tenía que mostrar un camino, una forma, en la cual se iba a repetir luego. Entonces, él da para que no supieran, o sea, para que supieran y no estuvieran despistados, pues dice que habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, muy importante, viéndolo ellos, fue alzado. No se alzó él. ¿Me explico? Fue alzado. Y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Claro, si había una nube, algo que impedía ver, si había algo detrás, también es cierto. ¿Sí o no? Sí. Y estando ellos, pero esto es lo importante, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, porque se había ido, y estaban mirando todos hacia arriba, ¿no? Entre tanto que él se iba, o sea, mientras subió, no sé a qué velocidad subió, si a toda velocidad o lentamente, sé que dio tiempo para una conversación. Pudieron hablar, porque mirando hacia el cielo, dice, he aquí se pusieron junto a ellos, a todos los discípulos que estaban allí, 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Una pregunta boba, ¿no? Porque diciendo, oye, ¿cómo que estoy mirando al cielo? Si se acaba de ir el Señor, no ha pasado ni un instante. Pero ellos le hacían esa pregunta porque querían afirmar en sus corazones el mensaje que le iban a dar. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Dice, ese mismo Jesús, lo que hace recordarle lo que Jesús ya le había dicho. Él ya le había dicho, me voy, pero vengo. Pero ellos, ya saben, la capacidad que tenemos el ser humano es tan limitada que ya se habían olvidado. Y entonces el Señor les manda a recordar, el Padre les manda a recordar, envía a esos 2 ángeles y le dicen, ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, o sea, de la misma manera. Y claro, aquí ya entramos en la materia, porque eso es pasado. Pero lo importante es que le está diciendo, de la misma manera que vosotros le visteis partir, así volverá. Y es una promesa cierta de que el Señor vuelve otra vez, porque la tarea encomendada no se cumplió. Se cumplió con nosotros. Se cumplió con la iglesia. Se cumplió con algo que se llama la esposa, la novia. Pero se interrumpió a la vez con Israel. De una profecía muy conocida, que también se habla mucho en estos días, que es el tiempo determinado para Israel que dio el profeta Daniel. Es largo y hoy tampoco vamos a tocar ese asunto. Pero os anuncio que queda pendiente porque es muy importante, pero determinó clarísimamente que eran 70 semanas de años. Vemos otra vez actuando el número 7. 70 semanas, pero en este caso no es un día
O sea, 1000 años, de tal manera que son 7 días, 7000 años. No. Ahora son semanas de años. O sea que eran 490 años que se determinaron, lo dice clarísimamente, sobre tu santa ciudad, sobre Jerusalén, sobre el templo. No es nada que ver con nosotros. Nosotros no tenemos ahí participación alguna. Pero sabemos también que lo divide en 3 partes, y si lo divide en 3 partes, porque había que considerar las 3 partes. Y los 70 lo divide primero en 7 semanas, primera parte. Segunda parte, 62 semanas y una semana más de años. De tal manera que, bueno, en los 7 primeros, en los 49 años se reconstruyó el templo, y eso está en la propia Biblia, ¿no? 49 años se emplearon para restaurar como estaba el templo, el primero que hizo Salomón, que fue destruido, y sabemos que ese se llama el templo de Zorobabel, porque estaba Esdras, Nehemías, Zorobabel, todos intervinieron y eso duró 49 años. ¿Cuánto? 7 semanas. 7 por 7, 49. Y luego dice que desde ese momento, desde que ya se reconstruyó y salió la orden, había 62 semanas hasta el Mesías príncipe. No rey. Mesías príncipe. También es un estudio más largo. Si estuviéramos en otro ámbito, pues lo daría, pero ahora quiero y tengo que resumir para que entiendas. Todas estas son cosas para que en tu cabeza trate de encajar cómo estamos, cuál es el asunto y dónde estamos en este momento. Quiere decir que hasta el Mesías príncipe, hasta que fue aclamado como príncipe, hasta el día que entró en Jerusalén como príncipe, que sabéis, y los que ya lleváis tiempo, y si lo recordáis, si habéis sido capaces de almacenarlo en vuestra memoria, coincide con eso que llaman en el mundo el Domingo de Ramos, el día 10 del primer mes, en el cual se seleccionaba el cordero, y ese día, lo he contado ya varias veces, entró Jesús en el borriquito, y todo el mundo, por voluntad de Dios, no podemos ahí entender otra cosa, se puso a gritarle a él, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ese era Jesús. Y lo aclamaron ese día. ¡Pum! Hubo un corte y terminaron los 483 años, las 69 semanas de años que correspondían. Y ese corte se interrumpió y se abrió un paréntesis en la historia de la humanidad en el cual nosotros estamos. Se abrió el tiempo, la era de la gracia. ¿Sabéis? Cuando Carlos Catari estuvo ahí en el redil, me explicó algo que me pareció sumamente interesante. Yo no había pillado la idea. Haciendo una analogía, una comparación entre Esaú y Jacob. Esaú era el primogénito. Recuerda Israel, ¿no? Él era el primogénito. Él tenía todas las promesas. Él tenía todas las bendiciones. Y por tanto tenía que haber heredado esas bendiciones. Pero pasó algo, se cansó. Era un evidente carnal, porque vendió literalmente. Estaba tan cansado que se le fueron las luces, se le fue toda la revelación. Y dijo, mira, si me das unas lentejas, te vendo la primogenitura y lo que te dé la gana. Y representa la ley. Y ojo a los que queréis vivir, salvaros por la ley. Ojo. Y Esaú representa la ley. ¿Y qué hizo? La vendió. Y llegó Jacob como un suplantador, alguien que sí pertenecía al mismo pueblo, pero no le correspondía a él la bendición. ¿Y qué hizo? La arrebató. ¿Recuerdas que la Biblia dice que el reino de los cielos lo arrebatan los violentos? Y la palabra violentos no es que sea explícitamente que sea con armas ni guerras, ¿no?
Y Jacob le arrebató la bendición. ¿Sabes? Nosotros hemos arrebatado la bendición de Israel. Y la gracia heredó lo que la ley no quiso, porque estaba cansado, porque para él era más importante satisfacer su hambre que su primogenitura. Y esto es lo que ha hecho Israel. Es más importante lo que ellos hacen y determinan qué hay que hacer, y resulta que nos han entregado a nosotros, que lo arrebatamos, todo el beneficio y la bendición que les correspondía a ellos, ahora es nuestra. Amén. Y somos Jacob. Claro que estamos suplantando, pero eso es real. No te quepa la menor duda. Hemos suplantado y estamos, gracias a Dios, suplantando a Esaú. ¿Pero por qué os decía esto? Porque al abrirse ese paréntesis en el cual nosotros nos estamos metiendo, pero como con violencia, no nos correspondía para nada, si las promesas fueron para Abraham y su descendencia. Pero claro, también para nosotros, que arrebatamos el reino de los cielos. Algunos creen que hay que dar muchos gritos para arrebatar el reino de los cielos. Pero no. Los gritos, por más fuertes que sean, no llegan al cielo. No. Llegan al oído de los que están ahí sentados, y a veces les impresionan. ¡Wow! ¿Cómo grita este pastor? ¡Qué bien grita! ¡Qué fuerza! ¡Qué unción! Pero no tiene nada que ver. Bueno, nosotros estamos ahí, en ese punto, pero se va a acabar. Porque era un paréntesis, como os he dicho. El paréntesis se abre, pero hay que cerrarlo. Y se va a acabar. Y estamos a punto de acabar porque quedan 7 años para Israel. Para nosotros no. Y aquí es donde viene mucha polémica y aprovecho para aclararlo porque, claro, vais a encontrar, os lo digo, buenos maestros que van a decir que esos 7 comienzan donde yo pienso y la mayoría de los pre-tribulacionistas pensamos que estamos a la mitad. Él piensa que a partir de ahí comienzan los 7 años, pero no dan las cuentas, no dan. Parece mentira. Y es que al mejor cazador se le escapa una liebre, ¿no? Y yo lo entiendo ahí porque tiene cosas extraordinarias, pero ahí se le fueron las luces, en mi opinión. De tal manera que esos 7 años, sabemos muy bien, están encajados, están revelados, está clarísimo que están pendientes. Por eso antes os dije la cuenta, ¿no? Despacito. ¿Por qué es importante 7? Porque a partir del 15 de septiembre en nuestro calendario, comienza esa cuenta que os hice. 15 de septiembre por la tarde. Pero como vamos a ver si entramos hoy en materia, voy a hablar de una relación perfecta que hay entre el arrebatamiento de la Iglesia y las 10 vírgenes, y dice clarísimamente, a la medianoche. De Israel, a la medianoche. Bueno, gracias a Dios nosotros solo tenemos 1 hora de diferencia. Quiere decir que cuando sea la medianoche en Israel, aquí será 1 hora menos. Ahora, la cuenta va a ser, o sea que a nosotros nos va a pillar algunos dormidos o metiéndose en la cama, y a otros nos va a pillar levantándose, como es para la izquierda, decrece, ¿no? Y a la izquierda tenemos toda América, donde hay esas 6, 7 y hasta 8 horas de diferencia. A ellos les pilla levantándose casi, y nosotros nos pilla acostándonos. Y a la derecha crecen las horas, quiere decir que por ahí, por el Oriente Medio, sí que van a estar ya casi al terminar el día, porque sabéis que avanza ese tiempo y el día se termina y ellos comienzan realmente el día siguiente antes que nosotros, por la diferencia horaria de la rotación de la Tierra que marca precisamente eso. Y para eso fue dado
para que nos marcara los tiempos, los días y las horas. Entonces, bueno, esto ya lo compartí, pero voy a refrescarlo este año. Pues yo estuviera seguro de que todo lo que comparto queda en la memoria, nunca repetiría nada. Simplemente iría avanzando, pero la práctica me demuestra que no. No, y a veces queda tan poquito en la mente que es necesario, y Pablo lo decía, no me canso de repetiros las mismas cosas, porque para vosotros es bueno. Y él dice, y yo no me canso. ¿Qué tiene que ver las 10 vírgenes y el arrebatamiento? ¿Y qué es el arrebatamiento? Pues ahí estamos en la cuestión, por eso estas previas, para que entendamos, y sobre todo entender esa división en 3 partes, 7, 62, que completan 69, y una semana de año, o sea, 7 años. 483 años, la suma de los 69, y los 7 años, o la semana que falta, que va a cumplirla Israel, porque estaba determinado sobre tu santa ciudad, sobre tu pueblo. No hay gentiles, no hay iglesia. Ahora es el tiempo de ese Jacob que hemos arrebatado la bendición de ellos. Esto no supone ninguna situación de superioridad, sino más bien de humillación, de darle gracias al Señor que podamos entrar. Ahora, lo triste es que abriendo ese paréntesis, abriendo la gracia tan espectacularmente, no la aprovechemos. Haya gentiles que se den el lujo de desechar todo eso y decir, bueno, sí, está bien, pero no será tanto. Ahora nos gusta mucho decir eso, ¿verdad? No, pero no será para tanto. No, es para más, no es para tanto, es para más. Porque nunca nos cansamos de entender estas cosas maravillosas y preciosas de Dios, ¿no? Y el arrebatamiento es un hecho, acontecimiento, que, como os dije, cuando vieron subir al Señor, los ángeles que se pusieron a su lado, le comunicaron que iba a volver. Y dice, de la misma manera que lo habéis visto ir, así volverá. Pero el apóstol Pablo fue encomendado y fue preparado, no por Jesucristo. Ya sabéis que él no estaba en los 12. Él se incorporó a los 12 por la ausencia de Judas, que se quitó la vida, que era pues una persona el más traidor, el más canalla de todos. Y llega Pablo y es el que se incorpora realmente a los 12, y lo hace Dios, y lo hace pues como Él quiere. Y tanto en 1 Corintios, capítulo 15, yo creo que voy a leer primero 1 Corintios, capítulo 15. Dice en el versículo 51, es importante que lo tengamos ahí, porque aquí es donde no encajan las cuestiones, la confusión que hay. Porque, claro, lo que Pablo nos va a contar ahora no es eso que estaban esperando los apóstoles. Cuando vieron ir al Señor y dice, de esa manera vendrá, lo que Pablo nos va a contar no es eso. No es eso. Porque él, entre otras muchas cosas, recibió una revelación. Y la ventaja que tiene Pablo con respecto a todos los que estuvieron con el Señor, fíjate, que deberían ser los privilegiados, los que supieran todas las cosas, pero no, resulta que es Pablo el que sabe muchas cosas. Hasta Pedro, que era el más atento de la clase, dice, haced caso a lo que dice Pablo. Dice cosas difíciles de entender, como está diciendo, bueno, yo no las entiendo bien todas, pero sé que tiene razón, ¿no? ¿No os ha pasado eso alguna vez? Diciendo, bueno, no lo entiendo muy bien, pero sé que tiene razón, pero vamos, se sale de mi mente. Es lo que dice Pedro, era el alumno destacado, ¿no? Aventajado. Y cuando oye a Pablo la revelación que tuvo después de que el Señor se fue, años después de que el Señor se fue, dice, eso es impresionante. Yo traslado las palabras de Pedro diciendo, caramba, este tipo
Es que, ¿cómo sabe encajar todo? ¿Cómo sabe encajar las cosas en su lugar? A pesar de que no estuvo con nosotros, pero es un genio. Y es que era un genio, Pablo. Era un genio. Pero el Señor lo atrapa, lo pasa a las filas y le revela. Por eso quiero empezar por el versículo 15. He aquí, os digo, un misterio, algo que nunca antes se había dicho. Primera de Corintios 15, 51. Algo que nunca antes se había dicho. Aparece exactamente cuando Pablo lo está revelando a nosotros. Primero se lo revela Dios a él. Y os digo, os voy a decir un misterio. Algo que nadie más conoce. Pero ya es tiempo de revelar. Quiere decir que todo lo anterior, porque Pablo no estaba en esa ascensión de Jesús y en la promesa de que así iba a volver, él no estaba en otras cosas. Pero a él se le revela un misterio. Y dice, no todos dormiremos. Moriremos. Para un hijo de Dios, la muerte es una siesta. Un dormir hasta que el cuerpo sea resucitado. Cuerpo que no tiene más importancia que hoy sustentar nuestro ser malamente, porque estamos sometidos el cuerpo a muchas presiones y aflicciones y enfermedades, pero este cuerpo sabemos que es a desechar. A desechar. No contemos con él para la eternidad. Así que los feos tienen esperanza. No todos dormiremos, dice, pero todos seremos transformados. ¿Ves? La esperanza de los feos y de los bajitos y de los gorditos. Todos transformados. Y yo creo que muy bien transformados vamos a quedar. Pero bueno, no todos moriremos, todos seremos transformados. Dice, ¿de qué manera? Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando habla de la ascensión del Señor, no fue así, ¡pam!, sino que estaban mirando y todavía mirando aparecen los ángeles. Y cuando el Señor vuelva en la segunda venida, no va a ser así en un instante, va a llevar un tiempo. Bien. En un abrir y cerrar de ojos, o sea, un pestañeo, y es literal, a la final trompeta. Esto es otro tema que aquí se nos va la olla, porque resulta que habla de una final trompeta y de una última trompeta. Señor, yo le digo, Señor, si estas cosas no estuvieran ahí, tendríamos todo clarísimo. Pero claro, no investigaríamos la Biblia. Pero ya te voy adelantando. La final trompeta no es la última trompeta, aunque parezca que sí, ¿no? Pero no es lo mismo. Ya lo veremos. Dice, porque se tocará la trompeta. Por cierto, dentro de 39 días comienza la fiesta de las trompetas. Por eso digo, yo voy echando ahí. A buen entendedor. Y como son 100 toques de trompeta los de ese día, la última se llama final trompeta. Otra pista. En hebreo, ¿eh? No en asturiano. Ahora es que hablamos todos asturiano, ¿no? ¿Tú hablas asturiano? Sí, hombre. Ahora esta gente dice que digamos niños, niñas y niñes, como se dice en asturiano. En asturiano no dicen vacas, dicen vaques, de toda la vida. Y piedres, pero de toda la vida. Pero ahora se han empeñado en que aprendamos asturiano. Bueno, pues ya sabemos asturiano. Y los muertos, esos que dice de duermen, serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, Pablo incluido, creía en ese momento, seremos transformados. No muertos, sino transformados. Bien, es un misterio. Claro, es que no está en el Nuevo Testamento. Tiene razón, aunque sí está. Porque en el Antiguo Testamento tenemos a Enoc
y a Elías. Fueron llevados sin morir. Tenemos dos ejemplos. Pero no, claro, no se menciona que todo el mundo, una cantidad de gente le iba a pasar esto. Porque dice, os voy a revelar un misterio que no tiene nada que ver con la segunda venida. Pero no solamente tenían esa curiosidad los colosenses, sino que también los tesalonicenses tenían mucha curiosidad sobre el asunto. Y les dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, a partir del versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, que es dormir, para un hijo de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Es lo mismo, dormir es el sinónimo de pasar por la muerte. Pero aquí está hablando ya específicamente, que esto ya es, sí es Nuevo Testamento. Aquí ya estamos seguros de que es Nuevo Testamento. Y habían muerto, por eso, si tú lees Tesalonicenses, pues a ellos lo que les inquietaba, y lo vamos a ver ahora, es que Pablo les había hablado de esto, pero ellos viendo que estaban muriéndose gente de la congregación de Tesalónica, y oye, pues están muriendo, y entonces ¿qué pasa? Y es lo que está aclarándoles, pero también es una buena aclaración para nosotros y para este tiempo. Entonces dice, no queremos, hermanos, que ignoréis, porque hay mucha ignorancia, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Tú sabes que el arrebatamiento, y esto te lo aviso ya, no es un derecho, es un premio. No es un derecho. Si tú tienes a Cristo, tienes la vida, es un derecho. Pero el arrebatamiento es un premio, hay que ganárselo. Y lo primero y más esencial, creer que lo hay. Porque precisamente os estoy diciendo que está siendo atacado el arrebatamiento para quitar la esperanza. No la salvación, sino la esperanza de ir en este momento glorioso, distinto, revelado, un misterio a Pablo que va a ser real y que va a evitar un sufrimiento incalculable, inimaginable a los hijos de Dios, que todos nos vamos a encontrar, pero recuerda, decapitados. No nosotros, ellos. Porque la norma es muy fácil de entender. El que rechaza la muerte de Cristo pagará con la suya. El que rechaza la sangre de Cristo será con la suya. Y un cumplimiento ahí sí estricto de la ley. Porque han desechado la gracia. Por eso Pablo dice, por favor, no deseches la gracia. No deseches este momento que Dios abrió ahí entre... Van 2000 años, ¿no? 2 días. Entre esa separación entre la semana 69 y la 70. Y así estamos nosotros. Así que, por favor, no desprecies. Porque despreciar eso es despreciarlo todo. Todo. Seguimos leyendo. No debemos tener tristeza como los que no tienen esperanza, porque nosotros sí tenemos esperanza. ¿De qué? Esperamos al Señor, claro que sí, en la segunda venida. Pero es que lo que está Pablo revelándonos es que nosotros no vamos a estar esperando la segunda venida, sino que venimos en la segunda venida con el Señor. ¿La diferencia? Abismal. Abismal. Nosotros venimos con el Señor, no esperamos al Señor. Y lo vais a entender. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá también Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por eso está hablando de los cristianos. Nacidos de nuevo. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Cómo puede haber gente que deseche esta revelación, este misterio revelado, y está diciendo que es palabra del Señor? Porque Pablo aclara muy bien cuando es opinión suya. ¿Has leído cuando dice, digo yo y no el Señor? Él sabe diferenciar muy bien cuando era una opinión suya, teológica, doctrinal, o cuando lo dice el Señor. Y dice, ese misterio
que hablamos en 1 Corintios 15, 51, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Y va a repetir el mismo mensaje, pero mucho más amplio. ¿Qué era lo que el Señor le reveló según 1 Corintios 15, 51 en adelante? Que no todos moriremos. Bueno, y aquí dice, que nosotros que vivimos, no dice que vivamos. O sea, él estaba convencido de que iba a venir en su día, en su vida. Por eso dice, lo pone en presente, vivimos. Y yo, ¿cuántos años llevo diciendo esto? Y siempre digo los que vivimos. Ahora, ¿puede que yo no lo vea? Puede. El Señor no ha hecho ningún compromiso conmigo. Pero siempre lo hablo en presente, porque cada año esperamos la venida, el arrebatamiento. Y yo siempre digo el mismo argumento, este año no os lo he dicho. ¿Por qué espero yo que este año sea del arrebatamiento? Independientemente de la cuenta que os hice. Porque no fue el año pasado, por esa sencilla razón. Como no fue el año pasado, pues puede ser este, ¿no? Puede ser este. No dejes que tu mente bloquee el puede. Porque alguno le dice, va a ser este. No, yo no estoy diciendo eso. Puede ser este. Porque, bueno, la cuenta no está mal, ¿no? Pero no importa, eso es lo que nosotros tenemos que velar. Tenemos que estar preparaditos. Os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que dice que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, no precederemos a los que durmieron. Está simplemente dando el orden de la resurrección de los muertos, porque dice el Señor, el versículo 16 mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y aquí tenemos con trompeta de Dios, siempre aparece la trompeta. Dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces ya alguno dirá, pero pastor, sí, está como decía en Hechos, ¿no? Está descendiendo del cielo. Pero vamos a seguir leyendo. Es que no se puede uno quedar ahí en un punto de decir, mira qué bonito, esto me gusta. No, hay que seguir leyendo. Entonces lo que está diciendo es que cuando llegue ese momento, que descienda del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados, y aquí está la palabra, que dicen que no existe, pero bueno, allá ellos. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Bueno, primero, el instante, ¿recuerdas cuánto había desde la resurrección de los que nos han precedido hasta que nosotros seamos transformados? ¿Cuánto tiempo pasaba? Un abrir y cerrar de ojos. O sea, un instante. Es todo inmediato. Pero dice ellos primero. Pero inmediatamente nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Recuerdas? El Señor fue llevado hasta las nubes. Y ahora dice su novia, su iglesia, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los resucitados, ¿no? En las nubes. Somos llevados, no vamos nosotros. O sea, gastar dinero en cohetes es lo más estúpido. Y somos puestos, fíjate, en el mismo sitio donde ellos veyeron que llegó el Señor. Claro, de ahí para arriba ya no vieron nada. Pero nosotros somos llevados para recibir al Señor en el aire. Pero vuelvo a leer. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Pero cuando la segunda venida, que está perfectamente detallada en la Biblia, habla de que viene el Señor por segunda vez, esa misma vez que le dice, volverá así como lo habéis visto él, dice claramente en Zacarías, el profeta Zacarías dice, al tocar su pie, entonces ya no es en el aire, al tocar su pie, el monte de los olivos lo parte en dos. Eso no es en el aire. No está hablando de la misma cosa. No está hablando del mismo evento ni que van a ser a la vez.
pero la confusión. Hoy, más que nunca, tienes que saber que tienes que pedir sabiduría, porque lo que reina es la confusión. Pero, recuerda, dice el Señor, que aún los escogidos podemos ser confundidos, si fuere posible. Mi esperanza es que no puede ser. Podemos pegar un tropezón, pero pegar un tropezón no es ni siquiera caerse, y aunque te caigas te levantas. Porque la confusión es absoluta, total. Y estamos hablando de ese evento. Que el Señor vendrá en las nubes, allí nos recibirá. O sea, Él viene, para que veas el cuadro, Él viene a las nubes, al primer cielo. Hay 3 cielos. Viene al primer cielo, al de la atmósfera, nos levanta y ahí nos encontramos allí. Pero ¿sabes? La principal razón por la cual en estos días, eso otra cosa que a mí me produce, a mí me da fresquito, que se hable tanto de ovnis. ¿Cuánto tiempo llevamos creyendo que los ovnis, y hablan por ahí alguno y otro, que han sido llevados por un ovni, abducidos? ¿Cuántos? ¿No se parece eso técnicamente a lo que está diciendo la Biblia? De repente somos llevados en las nubes. ¿Sabes lo que van a decir? Por eso está tan... Venga, ahora hay que revelar que si hay ovnis, que se han venido, que hay extraterrestres. Se los llevaron los extraterrestres. Hombre, hay que dar una explicación. Somos pocos, la verdad. Somos pocos. Cuando tú lees la Biblia, sabrás que en ese momento muchos son los llamados. Ahora mismo tiene la oportunidad todo el mundo. Pero aún de los que han entregado su vida a Cristo, no esperan el arrebatamiento. Y te dije antes, no es un derecho, es un premio, es un galardón. Y todo ese gentío, muchos, todo el mundo es muchos, y Dios está llamando a muchos, a todos, murió por todos, sin faltar ni uno. Pero los que dan respuesta son pocos. Porque en la Biblia, cuando habla de escogidos, no creas que el Señor va diciendo, tú, sí, que me caes simpático. Y tú, y por este lado, ahí, el negro, ese calvo. No, eso no es escoger. Es un llamamiento para todos, pero Él sabe, en el momento que tú le aceptas, claro, Dios sí lo sabe, ya eres escogido. Tranquilo, eres escogido. Mi amigo Carlos, por eso me meto con él. ¿A que somos amigos? Mucho. Entonces, pocos en realidad. Y fíjate, aún otra criba, de esos pocos que somos los nacidos de nuevo dentro de todo la órbita humana, la cristiandad, todavía somos menos. Y digo somos porque, vamos a ver, ahora mismo hay 1 millón de jóvenes ahí en Portugal, confesándose, prohibido, adorando a la Virgen, prohibido, haciendo misas, prohibido. Pero ¿cómo Dios? ¿Alguien puede pensar que Dios acepta que Él diga una cosa y se le contradiga? Y, no eres mi hijo amado porque me contradices, muy bien. Oye, eres un campeón contradiciéndome. Basta que yo diga A para que tú digas B, y eso es lo que a mí me encanta. ¿A ti te encanta? ¿Te gusta eso, no? Bueno, eso es lo que piensan. Que Dios está feliz porque le desobedecen. Y no, la verdad no es así. Entonces, bueno, dentro de esa cristiandad enorme, y hay muchos más grupos y grupúsculos, pero recuerda, mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor, ¿no? Y me oyen y me siguen. Son sus ovejas.
Y solo oyes, y cuando sabes que es tu pastor, a mí ni a nadie con dos dedos de frente se le ocurre decir, si me está llamando, digo, no, no voy. O bueno, ya, eso no me parece. ¿Obedeces? Es que la obediencia a Dios es incuestionable, es ciega, no tiene ninguna opción. Porque Dios nunca te va a mandar nada extraño. Dios nunca te va a mandar nada esotérico. Dios nunca te va a mandar nada imposible. Hasta para el pecado nos da la respuesta. Dice, siempre te voy a abrir una puerta, una vía de escape. Todo lo tenemos facilísimo. Aunque yo entiendo las luchas. Y el Señor también las entiende. Pero que en realidad es fácil. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Entonces, bueno, está hablando de esto. Y esto tiene cada vez menos, porque lo que estoy viendo de hace 30 años para acá ha disminuido el grupo de los que pensamos que esos 7 años son reales y que desde el primer instante el Señor se va a llevar a su iglesia. Porque hay unas contradicciones brutales. Porque vamos a ver, hay personas muy doctos, o sea, yo no les llego ni a la suela de los zapatos en conocimiento técnico. No estoy hablando de revelación, conocimiento técnico, que se contradicen de una manera brutal. Esto dice que es en un instante, ¡pum!, en un abrir y cerrar de ojos. Y que si leemos más adelante dirá que es, aunque lo dice para el mundo, como un ladrón que viene de noche. Oye, a mí me robaron una vez en mi casa, en la noche. Si me hubieran mandado, aunque en aquel tiempo no había WhatsApp, pero creo que había ya un Messenger, oye, a la 1 o a las 12:30 voy a estar en tu casa a robarte. Yo tengo escopeta. Yo me voy allí y lo espero. Y tac, tac. Pero viene como ladrón en la noche. Eso quiere decir, de repente. Claro, oigo estas tesis que no se pueden sostener. ¿Y sabes por qué no se pueden sostener? Porque en 2 de Tesalonicenses, la segunda carta que le escribe, hay un pasaje confuso. Y de esto no lo encontramos en la Biblia, tristemente. Y yo le digo, Señor, ayúdame a aclararlo bien. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 2 dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Recuerda, en el capítulo 1 está diciendo esto, con toda rotundidad. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, está hablando de estos momentos. Arrebatamiento, segunda venida. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Bueno, esto hay un consenso general y ya lo estamos viendo. La apostasía es apartarse de la fe. No es para no creyentes, es para supuestos creyentes que dejan la fe, ya no les interesa la fe. Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y afirman algo contrario a lo que estamos leyendo hasta ahora. Porque, vamos, mira, para que se manifieste el anticristo, que es el hombre de pecado, primero tiene que reconstruir el templo. Menuda señal, si nosotros viéramos reconstruir el templo, a que empezaríamos a portarnos ya de lo mejor. Pues una señal evidente. Tú empiezas a ver que el tercer templo en Jerusalén se empieza a reconstruir. Si tú crees que este versículo está diciendo que la segunda venida o el arrebatamiento va a ser en ese momento, anda que no nos íbamos a portar bien. Pero es en un instante, como ladrón en la noche. Así, ¡pum! Tranquilos que nosotros sí podemos saber. Sí podemos saber. Pero hay señales evidentes. Tiene que haberse construido el templo, según esta teoría, antes del arrebatamiento. Tiene que haberse construido el templo. Si tú ves construirse el templo, ya tienes una señal evidente. Tiene que gobernar el anticristo, porque dice,
que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, que es clarísimo el anticristo. Lo tenemos que ver. Sabremos ya quién es. No será, pues a lo mejor, han dicho que es el rey de España. Bueno, una cantidad de personajes han dicho que es el anticristo. Ahí no, ahí lo veremos. La iglesia. La amada del Señor dice que lo vamos a ver. Más claro, aportarnos todavía mejor. Y tiene que sacrificar y sentarse en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio, que era la tapa que cubría donde estaban el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. Y se va a sentar allí como Dios y va a decir, yo soy Dios. Y nosotros, la iglesia, viendo todo eso y todavía dudando. Es que no tiene sentido, pero hay gente, doctorados, y que conocen el griego y conocen el hebreo y no saben de eso. ¿Qué te parece? No lo entiendo. ¿Cómo no vamos? Si es un sorpresivo, ¿cómo después de ver todo eso, podrá alguien cristiano quedarse? Y sin embargo la Biblia dice que muchos, Mateo 7:21, muchos se van a quedar. Muchos no van en el arrebatamiento. Viendo todo eso, pueden dudar que además conoce 3 años y medio. Y en cuanto vean que todo eso ya se construyó el templo, el primer año, segundo año, no sé qué, tercer año, y a mitad del tercer año y medio ya está el anticristo allí, ¡ya nos vamos! Pero eso no es lo que dice la Biblia. Pero ellos se lo creen. Ellos se lo creen. Es triste. Bueno, ya no te cuento los otros que dicen que ni siquiera hay arrebatamiento. No se han dado cuenta que dice que vendrá en el aire, no va a tocar el suelo para nada. Que todo es en la atmósfera. Y ellos convencidos de que es al mismo tiempo. Pero, pues a ver, yo por eso siempre os digo, por favor, lee la Biblia con cuidado. Y simplemente lee lo que está puesto, lo que está escrito. No te compliques más. Hay que hacer trabajos de investigación, sí, pero por favor nunca para contradecir la Biblia, sino para que tú afirmes en tu corazón las cosas que son. Porque nosotros, la Iglesia, no va a ver la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Porque además son las 2 etapas. Hombre de pecado, los primeros 3 años y medio. Hijo de perdición, los siguientes 3 años y medio. Teología escatológica básica, que tampoco puedo explicar hoy. Pero esto, si hiciéramos un estudio de esta última semana, sabemos que está partida en 2. Te lo dice en años, te lo dice en días, la Biblia, en 2. Entonces, por eso le da 2 nombres, porque la primera parte, los primeros 3 años y medio, va a ser el hombre de pecado. Hombre, poseído por Satanás. Y ese hombre estará en la tierra, sí, pero nosotros no vamos a ver su manifestación. Porque si tú le sigues leyendo, dice el versículo 4, segunda de Tesalonicenses 2, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, o sea, todo lo que puede adorar a alguien que teme a Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hoy no hay templo. Esto no puede ocurrir, porque no hay templo. Dice, ¿no os acordáis cuando yo estaba con vosotros y os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay algo que está deteniendo. No puede manifestarse, ¿sabes hasta cuándo? Hasta que la iglesia sea arrebatada. Porque hoy el testimonio, la presencia está en la iglesia. Y mientras la iglesia estemos aquí, y estamos aquí, no puede manifestarse. Entonces no se puede contradecir con el versículo 3. La Biblia no se contradice, se explica.
Pero sí que está, dice, ya lo veía en aquel tiempo, el versículo 7, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Claro que está en acción y hoy más que nunca. Solo que hay quien hasta el presente lo detiene hasta que Él, el Espíritu Santo, que se va con la novia, a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su segunda venida. No pone segunda, pero dice de su venida. Aquella que dijeron los ángeles, así como lo veis ir, así vendrá. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron a Cristo, no recibieron su salvación gratuita. Y se va a manifestar en ellos fuertemente. Por eso Dios les enviará, fíjate, un poder engañoso. Señor, ¿no hicimos en tu nombre milagros y en tu nombre echamos fuera demonios? Poder engañoso. Para que crean la mentira, ya que les gusta tanto. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, es duro esto. Es duro. Pero para nosotros es esperanzador. Totalmente esperanzador. Y nosotros tenemos que estar velando y preparados porque este día llegará. No falta casi nada para que llegue. Y te voy a decir algo para que no te confundas. Volvamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Recuerda el último versículo. Dice, por tanto, versículo 18, alentaos los unos a los otros con estas palabras, porque son de aliento, son de esperanza, son de ánimo. Y el versículo 5, capítulo 5, dice algo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Cuando tú examinas muy bien estas palabras, ¿por qué no tiene necesidad de que nos escriba? Versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Lo otro no es ladrón en la noche. Ves a hacerse el tercer templo. Si yo me jubilo voy a ver la obra. Ya sabes que todos los jubilados van a ver las obras. Pues me voy a Jerusalén a ver la obra. Allí detrás de la valla mirando cómo avanza la obra del templo. Pero es ridículo, no tiene sentido lo que están diciendo. Pero hay mucha gente que se lo cree. Bien, sigamos. El día del Señor, así como un ladrón en la noche. En la noche no te avisa, porque si sabes cuándo viene, lo esperas. Aunque sea con un palo o avisando a la policía. Bueno, pero resulta que hay, y esto ya es un tema más complejo, en el que, quedan 39 días, quizá no me dé tiempo a todo. Pero, ¿sabéis que lo que es importante también, tú ves lo que está escrito, pero, hombre, echarle un vistazo a cómo se escribió originalmente no está mal. Entonces, cuando tú le echas a este versículo el vistazo en griego, te das cuenta de algo que a mí me pareció particular. El artículo el día del Señor, el artículo el no está. Ha sido puesto para una mayor supuesta comprensión del texto. Pero el autor, Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses, le dice, porque vosotros sabéis perfectamente qué día del Señor. Esto cambia totalmente.
Porque ya está hablando de algo concreto. ¿Qué día del Señor o qué domingo? ¿Qué jueves? Me da igual, pero ya se refiere a algo muy concreto. Vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, si alguien se entretiene y quiere ver todos los escritos de la ONU, bueno, ya no os cuento el panorama mundial porque pienso que vosotros lo sabéis. Estas palabras, cuando digan, lo primero, lógica. La Biblia no se aleja de la lógica para nada. Cuando digan, ¿se está refiriendo a que lo digo yo o que lo dice otra persona? ¿Se está refiriendo a que los hijos de Dios, a los que está Pablo hablándoles, son ellos los que están diciendo esto o son otras personas? Levántame la mano si lo has entendido. Es gramática. Cuando otras personas, que no son los tesalonicenses o nosotros, digan, ellos van a decir, no la iglesia, paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos, sobre esos que dicen paz y seguridad. En los años 60 era paz y amor. ¿Recuerdas? Hoy veo a muchos cristianos, oh Señor, te pedimos por la paz mundial. Mira, una tontería como un piano. No va a haber paz mundial. Lo único que dice, pide por la paz de Jerusalén. Pero paz mundial, bueno. Pero no tiene mucha importancia. Pero cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. No es la iglesia, son ellos. Ellos, los que digan, si no es la iglesia, ¿quién van a ser? Destrucción repentina, como cuando llega un ladrón. Es que cuando venga Jesús, se ha quitado, ¿sabes lo que hace el anticristo? Ya tiene permiso y entra con todo. Y lo compara con los dolores de la mujer encinta y dice, y además no escaparán, no hay donde esconderse. Y ahora retoma el sujeto de la conversación. Más vosotros, ahora sí está hablando a la iglesia. Ahora sí nos está hablando a nosotros. Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es facilísimo de entender. Es facilísimo. Claro, si tú no sabes a quién le está hablando y crees que esto se lo está hablando solo a los tesalonicenses, no, aquí ha metido de repente los que no son cristianos. Ellos sí se van a llevar el susto de su vida. Pero dice, nosotros no. La iglesia no. De ninguna manera. Es que lo estoy leyendo. Nosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. No nos tiene que sorprender. Si somos hijos de Dios, Él no hará nada sin que previamente se lo revele a sus siervos, los profetas. Amós capítulo 4, versículo 3. Lo digo con duda porque no sé si es 3:4 o 4:3. No hará nada sin que se lo diga a sus siervos los profetas. Porque todos vosotros, recuerda, ahora está hablándonos, sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, claro, es lo primero que os leí esta mañana, que fue, no durmamos, velad. No dormir es velar. Cuando uno duerme dice, me he desvelado. Te has quedado haciendo guardia. Bueno, si el Señor no te deja dormir para que hagas guardia, ¿sabes lo que tiene que hacer la guardia celestial? Orar. No dar vueltas y buscando en la nevera a ver qué hay allí para comer. Orar. Somos hijos de luz y somos del día, no de la noche.
Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Versículo 6 estamos. Versículo 7. Pues los que duermen, de noche duermen, pero nosotros no somos de la noche. Y los que se embriagan, pues está hablando de una vida desordenada, de noche se embriagan. ¿Cuál era el mayor escándalo que conocía Pablo en aquel tiempo? Pues una borrachera. Ahora, Pablito, si vieras lo que hay hoy, y digo si vieras porque él no lo puede ver. Los muertos están y no ven para nada aquí. Y esto le es novedad a alguno, ¿verdad? Que cree que lo está protegiendo su abuelita desde el cielo. Revísate muy bien si eres cristiano, si tienes a Cristo en tu vida, porque las abuelitas no velan desde ninguna parte porque no pueden ver nada. Nada de nada en la tierra. Aquí estás por tu cuenta, con la palabra de Dios en tu mano, con el Espíritu Santo si habita en ti, llevándote a toda la verdad y nada más. Es que lo he oído, ¿eh? No, es que mi mamá me estará viendo desde el cielo y ayudando. No te ve desde el cielo y no te está ayudando. ¿Recuerdas? Ahí tienes la palabra. Dice, Abraham y a los profetas tienes, léelos. Léelos, algunos, léelos es español, léelo, atontado. Y léelos es léelos, o sea, de leer. Bien. Pero nosotros, que somos del día, versículo 8, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, con la espada de salvación, con la esperanza, de salvación como yelmo en la cabeza. Seguridad, seguridad, seguridad. A los líderes les dije, creo que no tenemos seguridad en salvación. Y vamos a procurar que ese asunto se reactive, porque algunos creen que la pierden. 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Está hablando de la ira en general. Pero claro, ellos dicen, no, es de la ira de Dios, que es cierto que vamos a ser librados, pero está hablando de la ira en general. Y que el anticristo va a manifestar ira cuando vea que no está el Espíritu Santo. Mucho cuidado que siempre estará, ¿eh? Porque ¿dónde se va a meter el Espíritu Santo si lo llena todo? Pero su papel de cuidador, su papel de dar a luz a los hijos, nacer del Espíritu es dar a luz a los hijos, eso ya no cuenta. Ahora lo que está haciendo es llevarse ese producto, ese fruto de la fe en la obra del Hijo de Dios, se lo lleva y lo presentan Cristo y el Espíritu Santo al Padre. Bien, dejémoslo ahí por el momento. Porque Dios nos ha puesto para ira en el último tiempo. Hoy los cristianos, algunos están pasándolas mal, muy mal, les están matando. Pero para un cristiano, técnicamente es lo mejor que le pueden hacer, ¿no? Peor es que lo hagan sufrir. Porque la muerte, ¿recuerda Pablo? Dice, para mí, el morir es Cristo. O sea, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ganancia. Pero sí están quemando, sí están maltratando, persiguiendo a mucha gente. Pero nosotros no hemos sido puestos para ira, sino para alcanzar salvación. Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por medio de la Virgen de Fátima, no por medio de la Virgen de Lourdes, no por medio de la Virgen de lo que sea. Qué pena ese millón de jóvenes equivocados, engañados, diciéndoles ese emisario de Satanás que María es la intercesora. ¿Dónde? Primero, no pone eso en ninguna parte. Segundo, ¿y entonces Cristo? ¿Y entonces Cristo qué hizo? Y por eso ninguna verdad proviene de la mentira. Cuando algo lo promueve la mentira, yo solo te digo, cuidado. Alguna trampa. Algo hay detrás. Y cuando
la mentira, los mentirosos promueven algo. ¿Qué habrá detrás? Esa es la duda, o sea, esa es la precaución que yo tengo. Porque la película de la que hablamos el otro día está patrocinada por mormones y católicos. A ver, ninguna verdad proviene de la mentira. ¿Son mentirosos ambos grupos? Hasta las trancas. ¿Presentan una verdad? Objetiva, sí. Pero eso lo lleva diciendo mucho tiempo otras organizaciones, ¿eh? Que hay pederastia y que eso ya es una cosa antigua. Está muy bien que esa película, en el aspecto civil, o sea, tú vete a verla, pero en el aspecto civil, no creas que eso tiene nada de cristiano. No puede tener nada de cristiano, porque los estudios Ángel son mormones. Y tanto el protagonista como el director estaban cantando hace poco cánticos a María en internet, a la Virgen de Guadalupe, que por cierto es una serpiente. Y el símbolo de Satanás es una serpiente. Bueno, allá creo que sois muy listos para saber de qué hablo. Quien murió por nosotros, y esto es lo que no reconocen ellos, para que ya sea que velemos, o incluso para que nos despistemos, o durmamos, dice, vivamos juntamente con Él. Por lo cual dice, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis, así como lo estoy haciendo. Quiero edificar tu vida, que en este tiempo en que nos toca ver tantas cosas, antes las noticias iban en burro, iban a pie, tardaban X tiempo en llegar de una ciudad a otra y de esta a otra, ahora es instantáneo. Por eso tenemos que ser la generación más despierta, pero resulta que hay la más dormida. Creímos que esta facilidad de comunicarnos así de una parte del globo a la otra en un instante iba a ser una bendición, pero tristemente comprobamos que está resultando en una maldición para muchos. Porque no puedes creer todo espíritu, dice probarlos, si son de Dios. Y al leer su palabra, si tú la has leído atentamente conmigo, te darás cuenta de que la única posibilidad es de que hay un evento antes de su segunda venida que se llama el arrebatamiento, que pone su nombre aquí. Dicen que no existe, pero pone su nombre aquí, lo acabamos de leer, pero dicen que no existe. Y tenemos que estar preparados. Pero nuestra preparación es lo de siempre. Orar. ¿O solo hay que orar en ese momento? Siempre estamos preparados. Y nosotros, por lo menos la comunidad cristiana integral, siempre estamos preparados porque estamos esperando. Y os explicaré por qué hablo de que dentro de 39 días, el día del toque de las trompetas, es un día importante. Hoy, ya. Termino aquí. Hay mucho que hablar, tengo mucho que decir. No es una frase tópica, pero es cierto. Ni siquiera, bueno, os leí solamente el título de la predicación de hoy. Porque es las 10 vírgenes, la iglesia y el arrebatamiento. Y en Mateo 25, para que lo vayáis viendo, desde el 1 hasta el 13, habla de lo que hoy iba a hablar yo con vosotros. Pero no quiero ocupar más tiempo, emplear más tiempo. Creo que esto que hemos hablado es más que suficiente para estar atentos, para que no nos dejemos engañar, para que sepas sobre todo lo que dice el capítulo 5. Es que a mí me parece maravilloso. Claro, todo el mundo se queda en el capítulo 4 y no vamos más allá. Pero el capítulo 5 dice claramente que nosotros no seremos sorprendidos por el arrebatamiento.
Y si lo esperamos para el día del toque de las trompetas, no está mal. Porque dice claramente que nosotros no somos de las tinieblas, sino de la luz, y la luz se ve y lo ves. Para los que nunca habéis oído semejante cosa, porque veo que hay algunos que en este año os habéis incorporado, todos los acontecimientos de la vida de Jesús, todos han coincidido con las santas convocatorias que el Señor le ha hecho a sus hijos, al pie de la letra. ¿En su segunda venida va a ser otra cosa distinta? No, y 1000 veces no. Seguirá coincidiendo con las fiestas solemnes del Señor. Ahí te dejo tarea. Eso de que no se sabe exactamente. Recuerda ese artículo que antes os mencioné, el versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente qué día del Señor vendrá. ¿Qué fiesta del Señor vendrá? ¿Ves al quitarle el artículo él lo que cambia las cosas? Y te puedo asegurar, y lo puedes mirar, en el original no está. Vamos a ponernos en pie. Como veis, voy suavizando cada vez más el mensaje. Antes era más contundente, ahora lo voy tratando de poner más en plan de que no le explote la cabeza a nadie en el instante. Porque todos tenemos el mismo espíritu. El que tengo yo, recuerda, no hay uno para mí y otro para ti, es el mismo. Y nos puede hablar de la misma manera y nos puede revelar. Porque la revelación, claro, no es una cosa distinta a la palabra. Cuando habla de revelación, a excepción de esto que le dijo a Pablo, pero él le dice, os voy a decir un misterio, algo que me ha dicho el Señor a mí para que yo os lo diga a vosotros. Y de Pablo yo ahora os lo he dicho a vosotros. A nosotros nos toca creer que es así. Si lo hacemos bien nos irá, si no lo hacemos, recuerda, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, pero Él les responderá, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. Pero ahora estamos en la oportunidad de oro de no desperdiciar el tiempo que el Señor nos ha regalado. Pienso sinceramente que estamos en un tiempo de regalo, que ya viendo estas cosas que estamos viendo, no encaja en mi mente cómo el Señor todavía puede soportar tanta maldad. Y vemos como cada día, recuerda, nosotros estábamos esperando, yo estaba esperando, vamos, no sé nosotros, hay muchos que sí, yo estaba esperando tener un pequeño respiro, ¿no? Como cuando estás ahogando y logras salir a la superficie con el gobierno en España, pero veo que vamos a seguir en el agua. Y la única cosa que nos va a dar vida es lo que nos la dio siempre, es el Señor Jesús. Y no vamos a tener quizá ese respiro, pero lo tenemos aquí, no un respiro, tenemos la vida en la palabra. Y incluso contentos, porque dice que cuando veáis que todas estas cosas empiezan a suceder, dice en Lucas, dice, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque ya está cerca. Y puede estar muy cerca. No olvides la palabra puede, estar muy cerca. Y aunque sea una hipótesis lo que he manejado, que no la he manejado en mis pensamientos, sino en la palabra, si fuera verdad, y no estamos mal, qué mal. Claro, podéis apuntaros a las teorías de la tribulación a la mitad. Fíjate, podéis ir a visitar las obras del templo, ver cómo el anticristo toma el poder, cómo hace las cosas, etcétera, etcétera. Y ya cuando veáis el día de la inauguración del templo, que él va y se sienta allí, donde ya más claro, y dice, bueno, el arrebatamiento mañana, dentro de una hora, dentro de una semana. Pero no dice eso la Escritura, ¿verdad? Pero tú preparas, Señor, siempre nuestros corazones
porque tú eres la verdad, eres la resurrección, eres la vida. Y estamos esperando, Señor, a juntarnos con nuestros hermanos que nos han precedido. A veces nos dejamos llevar por el dolor, pero sabemos muy bien la posición y la situación en la que ellos están es de ventaja con respecto a nosotros. Porque aún estando muertos nos van a ganar por unas décimas de segundo para estar juntos, ser llevados a las nubes y ser arrebatados. Y ser ya llevados por ti en unas nuevas circunstancias, con un nuevo cuerpo, porque es imposible que la carne pueda heredar la eternidad. Y sabemos muy bien que nos has dejado todo por escrito para que nadie dude. Y sin embargo, Señor, cuánta duda, cuánta confusión. Así como hiciste con tus discípulos y que Lucas tomó buena nota también en el último capítulo. Le pediste al Padre que abriera nuestro entendimiento con una única razón, con un único objetivo, para que comprendamos las Escrituras. Así te lo vuelvo a pedir yo, Señor, que abras nuestro entendimiento, que está contaminado muchas veces de tantas experiencias malas, de tantos recuerdos nefastos. Pero, Señor, sabemos que la renovación de nuestras mentes es una realidad y solamente se puede hacer con tu palabra. Por eso, Señor, renuévanos, cámbianos, afírmanos, que podamos entender las cosas sencillas que están escritas, que Satanás no pueda poner velos, ni poner trabas, ni poner cosas que no son verdad ahí mezcladas. Que sepamos distinguir y discernir perfectamente la verdad de la mentira. Que sepamos, y en este tiempo, Señor, tenemos que ser muy finos, hilar muy fino para no ser engañados. Sabemos que no es posible, pero, Señor, a veces pasamos malos momentos por ser engañados. Por eso contamos con la certeza de que tú guardas nuestras almas, de que eres tú el que guarda nuestras vidas, que eres tú el que ha puesto protección a nuestro alrededor, que eres tú el que hace y procura todo para nosotros, porque nos mandas velar, pero al mismo tiempo dices que tú estás velando, que tú estás vigilante. Y te agradecemos, Señor, esa revelación de que tú estás vigilando y que tú estás edificando las cosas y edificando nuestras vidas y edificando tu iglesia. Hoy, bendito Rey, una vez más te decimos esa última oración que está en la palabra de Dios. La última oración escrita en la Biblia. Esa oración tan maravillosa. En el último capítulo de la Biblia. Dice en el versículo 14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Tener derecho al árbol de la vida. Y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, le gusta mentir. Yo, Jesús, dice, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. ¿Sabe lo que significa ángel? Pastor. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y la última oración, en el versículo 17. Y el Espíritu, el que ahora sostiene, y la esposa, la iglesia, dicen, ven. Es el mensaje más claro. Al principio dice el Señor, os voy a enseñar a orar y tenéis que decir, venga tu reino.
Y termina la Biblia diciendo, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ven. No es muy larga la oración, ¿verdad? Ven. Y te decimos, ven, Señor. No porque queramos escapar, sino porque nos aterroriza ver tanta maldad, ver cómo los niños son un juguete, como a pesar de todas las denuncias siguen desapareciendo por millares para ser abusados por hombres corruptos, perversos. Como las mujeres sin darse cuenta se han quedado sin ningún derecho, al igual que los hombres, y no se están dando cuenta. Vemos como todo el mundo está patas arriba y nunca ha estado peor en esta época. Por eso tenemos que decirte, ven y restablece el orden. Que ese día, esos 1000 años que nos quedan pendientes, Señor, ya se cumplan. Porque aunque, Señor, solo tú sabes si las cuentas están bien hechas, en estos 7 años que faltan para cumplirse el 6º día, pase lo que pase, nosotros sabemos lo que tú has dicho y necesitamos más que nunca esa fortaleza que solo viene de ti. Y en esta mañana, Señor, queremos terminar este tiempo que hemos estado juntos, por el cual te damos gracias. Ha sido un regalo más de los muchos que tú nos das, poniendo en nuestros labios una alabanza cantada con música que es algo que fue diseñado para adorarte a ti, para alabarte y exaltar tu nombre.